Esa noche no se parece a ninguna otra de mi vida. Y he vivido 78 años, así que eso es decir mucho. Me desperté sin saber por qué. A veces el cuerpo sabe antes que la mente, y el mío me arrancó del sueño con un sobresalto que me dejó el corazón latiéndome muy fuerte contra las costillas. La habitación estaba oscura. El ventilador de techo giraba despacio, como siempre en las noches de agosto en Mérida, cuando el calor no se va ni con el fresco de la madrugada. Me quedé quieta un momento escuchando. Nada. Solo el canto de los grillos afuera y el rumor lejano de algún carro en la calle. Entonces escuché los pasos, suaves, calculados. Alguien que conocía muy bien cada tabla del suelo para no hacer ruido. Me senté en la cama. La puerta de mi cuarto se abrió muy despacio y en el umbral apareció mi hija Valentina. Tenía 34 años, pero en ese momento parecía una niña asustada. Llevaba el cabello suelto y estaba descalza. La tenue luz que entraba por la ventana le iluminaba los ojos, y yo vi en ellos algo que nunca había visto antes. No era tristeza, no era enojo. Era una mezcla de miedo y de algo que tardé en reconocer porque no esperaba encontrarlo ahí. Era determinación. «Mamá», me dijo en voz muy baja, «necesito que me hagas una promesa antes de decirte nada». Yo fruncí el ceño. Me pasé los dedos por el cabello canoso, ese cabello que ya no teje trenzas como cuando era joven, sino que simplemente suelto cada noche antes de dormir. «¿Qué promesa, mi amor? ¿Qué pasó? ¿Estás bien?» Valentina entró al cuarto y cerró la puerta detrás de ella sin hacer ruido. Se acercó hasta la orilla de mi cama y se sentó. Me tomó las manos entre las suyas y las apretó. Tenía las palmas frías. «Cuando sepas lo que voy a mostrarte», me dijo, «quiero que me prometas que me vas a elegir a mí». «¿A mí, mamá? ¿Por encima de él?» El corazón me dio un vuelco. Yo sabía de quién hablaba. Claro que lo sabía. Ernesto, su esposo, el hombre con quien Valentina había compartido su vida durante 11 años. El hombre que yo había aceptado en mi familia con los brazos abiertos porque la hacía reír, porque era trabajador, porque trataba bien a mis nietos. Ernesto Solís Castillo, con su bigote cuidado y su manera de siempre traerme un ramo de flores el día de mi cumpleaños. Ernesto, que llevaba a los niños a la iglesia los domingos cuando Valentina tenía que trabajar. «Valentina», le dije, «tú eres mi hija. Siempre te voy a elegir a ti». Ella me miró fijo un momento, como si estuviera midiendo si yo lo decía de verdad, y entonces asintió. «Ven», me dijo, «hay algo que tienes que ver. Antes de que te cuente lo que pasó esa noche, quiero pausar un momento aquí contigo. Porque si estás escuchando esto, si llegaste hasta aquí, es porque algo en esta historia ya te está llegando. Y yo quiero saber desde dónde me estás escuchando. Dime en los comentarios qué ciudad, qué estado. ¿Estás en Yucatán como yo? ¿En el norte? ¿En la capital? ¿O quizás estás del otro lado, en algún lugar de los Estados Unidos, escuchando la voz de esta viejita en la madrugada porque no puedes dormir? Dímelo. Y si es tarde donde estás, dímelo también. Yo los leo todos. Si esta historia te está tocando el corazón, dale like. Y suscríbete si todavía no lo has hecho, porque aquí llega una historia nueva cada día sin falta. Ahora, déjame seguir. Me levanté de la cama descalza, como ella. Me puse la bata encima del camisón. Ese bata de tela de algodón que me regaló mi comadre Rosario hace tantos años que ya no recuerdo cuántos. Y seguí a Valentina por el pasillo de la casa. Debo contarles primero quién soy yo, porque si no me conocen un poco, no van a entender por qué lo que pasó esa noche me rompió de una manera tan específica. Me llamo Alicia Herrera Domínguez. Nací en el año de 1939 en un pueblo pequeño al sur de Mérida, en el estado de Yucatán, que es la tierra de las ceibas y del henequén, y de las mujeres que cargan el mundo en los huesos de las caderas y sonríen de todas formas. Mi mamá se llamaba Cleofas y mi papá se llamaba Donaciano.
Éramos 6 hermanos y vivíamos en una casa de paredes de piedra con techo de palma que en las noches de lluvia hacía un ruido como música. Éramos pobres pero no miserables. Había frijoles en la olla casi siempre. Había tortillas de maíz. Había brazos que te abrazaban. Crecí aprendiendo que las mujeres no se quejan, que el trabajo es lo que te da la dignidad, que los hijos son lo más sagrado que existe en este mundo. Mi mamá me lo dijo muchas veces mientras picaba chiles en el metate o mientras extendía la ropa a secar en el patio bajo el sol que en Yucatán quema diferente, más horizontal, más insistente. Ella no fue a la escuela más allá del 3er año, pero era la mujer más sabia que yo he conocido en toda mi vida, y eso sí que es decir mucho. Me casé a los 22 años con Domingo Kawich Balam, que era del pueblo de Tikul, y que hacía zapatos de cuero en el taller de su padre. Domingo era un hombre callado pero firme, de esos hombres que no dicen mucho pero que cuando dicen algo lo dicen de verdad. Tuvimos 3 hijos. El mayor es Rodrigo, que vive en Cancún y que llama los domingos con puntualidad de reloj. La segunda es Valentina, que es la de esta historia. Y el menor es mi Humberto, que se fue al norte cuando tenía 18 años y que manda dinero cada mes puntual, pero que regresa muy poco porque dice que allá ya tiene su vida armada. Domingo murió en el año 2007 de un infarto que se lo llevó rápido, sin aviso, un martes por la mañana mientras tomaba su café de olla en la cocina. Yo llegué a verlo ya tendido en el suelo y todavía con la taza en la mano, y eso es algo que no se olvida nunca. Desde entonces, vivo sola en la casa que él y yo construimos juntos, en la colonia Itzimná, que es una colonia tranquila de Mérida, con árboles grandes y casas de mampostería y vecinos que todavía se saludan cuando se cruzan en la calle. Tengo mi jardín con sus matas de hierbabuena y de ruda y mis macetas de bugambilia que el sol de la tarde vuelve de un morado tan encendido que a veces parece mentira. Tengo mi imagen de la Virgen de Guadalupe en la repisa de la sala, con su veladora siempre encendida. Tengo mis fotos en la pared. Tengo mi rutina. Me levanto a las 5:30 de la mañana aunque ya no tengo ninguna obligación de hacerlo. Es que el cuerpo, cuando ha madrugado toda la vida, no sabe hacerlo de otra manera. Pongo el café a calentar. Prendes la radio en la estación que pasan música yucateca de trovadores, esa música que me recuerda a cuando Domingo y yo éramos jóvenes y había bailes en el Parque de Santa Ana. Me siento en la mecedora del corredor con mi café y veo cómo va amaneciendo. Eso me basta. Eso es lo que necesito para empezar el día. Valentina vive a 15 minutos de mi casa. Ella y Ernesto y los 2 niños, Mateo, que tiene 9 años, y Sofía, que tiene 6. Yo los cuido a los 2 desde que eran bebés. A Mateo lo conozco desde antes de que aprendiera a caminar. Y a Sofía, a Sofía, desde que llegó a este mundo con ese llanto tan fuerte y esos ojos tan abiertos que yo le dije a Valentina que esa niña iba a ver cosas que los demás no ven. Y tenía razón. Solo que nunca imaginé que lo que iba a ver le iba a costar tanto. Mateo fue siempre un niño de mucha energía. De esos que no se quedan quietos, que preguntan todo, que se suben a cualquier árbol que encuentren y que se ríen con todo el cuerpo, con la cabeza echada para atrás y los dientes de leche todavía puestos. Cuando llegaba a mi casa, corría directo a la cocina a preguntarme qué había de comer y se sentaba en el banco alto de la barra y me contaba todo lo que había pasado en la escuela sin parar de hablar, todo mezclado, el partido de fútbol y la tarea de matemáticas, y que el maestro de ciencias les había mostrado un video de las ballenas y que algún día quería ver una de verdad en el océano. Ese era Mateo. Ese era mi niño. Empecé a notar los cambios hace poco más de 1 año. Al principio pensé que era cosa de la edad, de que los niños a veces se ponen raros cuando están creciendo y que eso no tiene nada de especial. Pero las cosas que notaba no eran las que uno espera de un niño que está creciendo. No era terquedad ni rebeldía. Era otra cosa. Lo primero que noté fue el sueño. Antes Mateo dormía como piedra, su mamá me lo decía siempre, que lo ponía en la cama y ni siquiera terminaba de taparlo cuando el niño ya estaba dormido. Pero empezó a aparecer en la cocina de mi casa con ojeras. Ojeras profundas, oscuras, que en un niño de 9 años se ven muy mal.
Le pregunté a Valentina y ella me dijo que Mateo se despertaba en las noches, que tenía pesadillas, que lloraba y que cuando ella iba a ver qué le pasaba al niño no podía contarle el sueño, solo decía que había algo malo en la oscuridad. Lo segundo fue la comida. Mateo antes se comía todo lo que yo le ponía enfrente y hasta pedía más, pero empezó a dejar la mitad del plato. No con mal humor ni con berrinche, sino de una manera silenciosa, como si simplemente hubiera perdido el interés en estar en la mesa, en estar en cualquier parte. Lo tercero me lo contó su maestra. Yo fui un día a recogerlo a la escuela porque Valentina tenía turno en el hospital donde trabaja. Ella es auxiliar de enfermería en el hospital del IMSS de la avenida Itzáes. La maestra me vio llegar y me pidió que nos quedáramos un momento. Me dijo que Mateo se había vuelto muy callado en el salón, que antes participaba siempre y que ahora se sentaba en la última fila y no levantaba la mano, que una vez lo había encontrado en el recreo sentado solo detrás del edificio sin jugar con nadie y que cuando le preguntó qué le pasaba, el niño le dijo que no le pasaba nada, con esa voz plana que los niños usan cuando sí les está pasando mucho. Lo cuarto me lo vi yo sola. Una tarde que fui a la casa de Valentina a llevarle unos tamales de chaya que había hecho esa mañana. Llegué sin avisar, como suelo hacer, porque esa casa también es un poco mi casa. Ernesto no estaba, que es lo que me dijo Valentina por teléfono cuando la llamé mientras caminaba. Pero al llegar escuché voces adentro y empujé la puerta que estaba entreabierta. Valentina estaba en la cocina. Mateo estaba en el pasillo y no me oyó entrar. Estaba de espaldas a mí, quieto, mirando la puerta cerrada del despacho de Ernesto, solo mirándola, sin moverse, con los brazos pegados al cuerpo y los puños apretados de una manera que en un niño de 9 años no tiene ningún nombre normal. Me le acerqué despacio, le puse la mano en el hombro. El niño pegó un brinco y se volteó con el terror en la cara, un terror de verdad, de cuerpo entero, antes de reconocerme, y cuando me reconoció, se le fue el color de las mejillas y empezó a temblar. «Abuela», me dijo. Solo eso. Y yo lo abracé muy fuerte y sentí en sus costillas el latido de su corazón que iba demasiado rápido para un niño que solo estaba parado en un pasillo. Le dije a Valentina esa tarde lo que había visto. Le pregunté si sabía qué le pasaba a Mateo. Ella me respondió que el pediatra había dicho que podía ser ansiedad infantil, que a veces los niños se ponían así sin razón clara, que ya le habían recetado unas gotitas para dormir mejor. Yo le dije que no me convencía esa explicación, que la ansiedad no venía de la nada, que algo le estaba pasando a mi nieto y que había que averiguar qué era. Valentina me miró de una manera que no supe cómo interpretar en ese momento. No me dijo que estaba equivocada, pero tampoco me dijo que tenía razón. Solo me dijo, «Ya sé, mamá», con esa voz cansada que me dijo que ella también estaba cargando algo que no me había contado. Ernesto llegó esa noche cuando yo ya me estaba preparando para irme. Entró con una bolsa del supermercado y me saludó con su sonrisa de siempre, ancha, con los dientes parejos y la mano extendida. Me preguntó cómo estaba. Me dijo que los tamales de chaya olían delicioso. Me preguntó por Rodrigo y por Humberto. Fue completamente normal, completamente encantador. Y yo lo observé de una manera que nunca lo había observado antes, buscando algo que no sabía nombrar, pero que sentía que tenía que estar ahí. Mateo, que había estado sentado viendo la televisión, se levantó en silencio cuando Ernesto entró y desapareció por el pasillo hacia su cuarto, sin decir nada, sin que nadie se lo pidiera, sin que nadie lo notara excepto yo. Ernesto ni siquiera volteó a verlo. Esa noche, de regreso a mi casa, caminé despacio por las calles de la colonia con el aire caliente de agosto pegándome en la cara. Las jacarandas de la banqueta olían a tierra húmeda. Un perro ladraba a lo lejos, y yo caminé pensando en el latido del corazón de mi nieto bajo mis manos, en los puños apretados, en la manera en que había brincado cuando lo toqué, y supe, con esa certeza que se instala en el pecho de las abuelas como una piedra fría, que algo estaba muy mal, que no era ansiedad, que no era una etapa de crecer,
que lo que le estaba pasando a Mateo tenía un nombre que yo todavía no conocía, pero que iba a aprender a decir aunque me costara todo. Eso fue lo que pensé esa noche. Eso fue lo que prometí bajo las jacarandas de la calle 34, mientras el cielo de Mérida se iba poniendo negro y las primeras estrellas empezaban a aparecer. Que iba a averiguarlo, que no iba a mirar para otro lado, que si nadie más iba a defender a mi nieto, yo lo haría sola si era necesario. Y entonces, 3 semanas después de esa noche, llegó la madrugada de la que les hablé al principio. La madrugada en que Valentina apareció en mi cuarto descalza y asustada y me pidió una promesa. Seguí a mi hija por el pasillo oscuro de la casa. Pasamos frente a la sala, donde la Virgen de Guadalupe de la repisa nos miraba con sus ojos serenos. Pasamos frente a la cocina que olía todavía al café de la noche. Salimos al corredor interior de la casa, el que da al patio donde tengo mis macetas, y yo sentí el fresco de la madrugada en los pies descalzos. Valentina caminaba delante de mí. Llevaba algo en la mano que yo no había notado antes, una llave pequeña de las que abren cajones, no puertas. La sostenía tan apretada que los nudillos se le habían puesto blancos. «¿A dónde vamos, hija?», le pregunté en voz muy baja. «A casa», me respondió. «A mi casa. Ernesto no está. Se fue a Campeche a ver a su hermano y no regresa hasta pasado mañana». No dije nada más. Caminamos hasta la entrada, tomé mis chanclas del tapete y salimos a la calle. La noche de Mérida en agosto huele a tierra caliente y a flores que no se ven. Hay algo en el aire de esta ciudad que siempre ha sido mío, que reconozco en el cuerpo antes de reconocerlo en la mente. Caminamos en silencio los 15 minutos hasta la casa de mi hija. Ninguna de las dos dijo una sola palabra. La casa estaba a oscuras. Valentina abrió la puerta principal y entramos. Ella encendió solo la lámpara pequeña del pasillo, esa que da una luz anaranjada y suave. Los niños estaban dormidos. Yo podía escuchar la respiración de Sofía desde el pasillo, ese sonido pausado y seguro que hacen los niños cuando duermen de verdad. Valentina fue directo al despacho. La puerta estaba cerrada con llave, como siempre. Ernesto siempre la cerraba con llave. Siempre había dicho que ahí guardaba sus documentos de trabajo, sus contratos, sus archivos del negocio. Ernesto era contador. Tenía clientes. Tenía cosas que guardar en privado. Nadie había cuestionado esa puerta nunca. Vi a Valentina meter la llave en la cerradura. Era una llave copiada, lo entendí en ese momento. Mi hija había sacado un molde de esa llave o había encontrado la manera de copiarla y no me lo había dicho hasta esa noche. La cerradura giró. La puerta se abrió. El despacho de Ernesto olía a papel y a algo más, algo difícil de nombrar, como a encierro, como a un espacio que guarda cosas que no quieren ser vistas. Valentina encendió la pequeña lámpara del escritorio. El cuarto se llenó de una luz amarilla. «Aquí», me dijo. Se arrodilló frente al escritorio y sacó la misma llave pequeña que había usado en la puerta. La metió en la cerradura del cajón de abajo, el más grande, el que siempre había estado cerrado. Yo estaba de pie detrás de ella, con las manos juntas y el corazón latiéndome muy fuerte. El cajón se abrió, y lo que vi dentro de ese cajón fue lo que cambió todo. Necesito contarles lo que había en ese cajón con la misma calma con que Valentina me lo fue mostrando esa noche, porque si lo digo todo de golpe, no van a entender el peso que fue cayendo sobre mí poco a poco, como el agua que llena una cubeta despacio hasta que de repente se derrama. El cajón tenía adentro una caja de cartón. Una caja de cartón café, de las que venden en las papelerías, del tamaño de una caja de zapatos. Valentina la sacó y la puso sobre el escritorio. Yo veía sus manos temblar. Ella no me miraba, solo miraba la caja. La abrió. Adentro había documentos en carpetas ordenadas, fotografías dentro de sobres, y debajo de todo eso, envuelto en una bolsa de plástico transparente, un cuaderno con las tapas de color verde. Un cuaderno de esos cuadriculados que usan los niños en la escuela. Pero este no tenía el nombre de ningún niño en la portada. Solo tenía una fecha escrita a mano con bolígrafo azul. Una fecha de hace 4 años. Valentina sacó el cuaderno y me lo extendió. «Léelo», me dijo.
Yo tomé el cuaderno. Era delgado, unas 40 páginas. La tapa verde tenía una pequeña mancha de tinta en la esquina inferior derecha. Lo abrí con cuidado, como si fuera a romperse, aunque era solo papel y cartón y tinta azul. Lo que estaba escrito adentro no era la letra de Mateo. Era la letra de Ernesto. Reconocí su manera de hacer las mayúsculas, su forma de cruzar las íes. Era su letra, sin ninguna duda. Y lo que decía ese cuaderno era un registro, una lista, fechas, horas, nombres. Algunos de los nombres eran de niños que yo no conocía, pero al llegar a la tercera página encontré un nombre que reconocí de inmediato, el nombre de mi nieto. Me tuve que agarrar del borde del escritorio para no caer. Valentina me puso la mano en la espalda. No dijo nada. Me dejó leer. Lo que ese cuaderno documentaba con la frialdad de una lista de gastos era algo que una abuela no debería nunca tener que leer sobre su nieto. No voy a repetir las palabras exactas porque no hay manera de decirlas sin que duelan de una forma que no cura. Lo que puedo decirles es que las fechas del cuaderno cubrían un período de más de 2 años, que las entradas eran cortas, casi técnicas, como apuntes, que al final de cada entrada había una sola palabra en mayúsculas que Ernesto usaba como un código para sí mismo y que no dejaba ningún espacio a la interpretación. Cuando terminé de leer las páginas que tenían el nombre de Mateo, cerré el cuaderno. Lo puse sobre el escritorio. Me enderecé despacio y me quedé quieta un momento mirando la pared del despacho, donde había un diploma enmarcado del ITAM de Ciudad de México que yo misma había admirado alguna vez pensando qué hombre tan preparado. ¿Cuánto tiempo lo sabes?, le pregunté a Valentina. Ella tardó un momento en responder. 3 semanas, dijo. Encontré la llave de repuesto entre sus cosas cuando lo mandé a lavar su chamarra. No sé por qué la metí en el cajón de su camisa. No sé por qué hice la copia. Solo lo hice. 3 semanas. 3 semanas había cargado sola con esto mi hija. ¿Por qué no me dijiste antes? Porque tenía miedo, dijo. Porque no sabía si ibas a creerme. Porque no sabía qué ibas a hacer. Porque Ernesto lleva 11 años siendo el marido perfecto delante de todo el mundo. Y pensé que quizás dirías que estaba inventando cosas. Yo me volteé a mirarla. Mi Valentina. Mi niña de ojos grandes que de pequeña coleccionaba piedritas de colores y que le ponía nombres a los perros del vecindario. Que se puso a estudiar enfermería porque quería ayudar a la gente y que se casó con Ernesto creyendo que era un buen hombre. Nunca en mi vida he pensado que tú inventas cosas, le dije. Y era verdad. Antes de que les cuente lo que pasó esa noche y los días que siguieron, necesito pausar aquí, porque siento que me falta el aire nada más de recordar. Sé que no estoy sola en esto, porque ustedes están aquí conmigo, y eso me ayuda más de lo que creen. Dime desde dónde estás escuchando esto. ¿Qué ciudad? ¿Qué estado? ¿Alguien más está despierto a estas horas donde estás? Ponlo en los comentarios. Y si conoces a alguien que necesita escuchar que el instinto de una abuela nunca se equivoca, comparte esto con esa persona. Dale like si estás sintiendo lo que yo estoy sintiendo. Y suscríbete porque mañana hay otra historia que también necesita ser contada. Ahora déjame seguir. Para entender lo que hice en los días que siguieron, tienen que entender primero quién soy yo por dentro, no solo quién soy por fuera. Crecí en una familia donde las cosas difíciles no se decían en voz alta. No porque fueran secretos exactamente, sino porque había una idea muy arraigada de que hablar de las cosas malas era casi como hacerlas más reales, más permanentes. Mi mamá Cleofas no era una mujer que nombrara el dolor. Lo miraba de frente, lo doblegaba con trabajo y con oración, y seguía adelante. Ese era el modelo que yo aprendí y que pasé a mis hijos sin siquiera darme cuenta de que lo estaba pasando. Pero hubo algo en mi infancia que mi mamá nunca pudo doblar con trabajo ni con oración porque nunca lo pudo nombrar. Yo tenía 9 años cuando empecé a notar que mi tío Esteban, el hermano menor de mi papá que vivía con nosotros porque no tenía trabajo fijo, miraba a mi prima Cande de una manera que a mí me ponía incómoda. No sabía por qué entonces, solo sabía que cuando él estaba cerca de ella, algo en mi estómago se cerraba.
Cande tenía 8 años y era una niña de risa fácil, que se fue volviendo callada, seria, que empezó a tener pesadillas y que dejó de comer bien. Igual que Mateo, exactamente igual. Yo le dije a mi mamá una vez que mi tío Esteban me daba miedo, que algo pasaba con Cande. Mi mamá me miró con esa cara seria que tenía cuando algo la perturbaba profundamente y me dijo: «No digas tonterías, Alicia, Esteban es tu tío y tú no sabes de lo que estás hablando». Y eso fue todo. No hubo más conversación. Cande creció callada. Se casó joven con el primer hombre que se le acercó. Tuvo 3 hijos. Y una noche en que éramos ya adultas y estábamos las dos sentadas en el corredor de la casa de mi mamá tomando agua de horchata, me contó todo. Lo que mi tío Esteban le había hecho. Los años que duró. Las veces que ella quiso hablar y no pudo porque no tenía las palabras y porque nadie le habría creído. Yo me quedé con ese peso dentro desde esa noche, el peso de haber sospechado y no haber sabido cómo nombrar lo que sospechaba, el peso de haber vivido en la misma casa y no haber podido protegerla. Era una niña de 9 años, claro que era una niña de 9 años, pero de todas formas el peso se quedó. Y fue ese peso el que esa madrugada en el despacho de Ernesto se me puso en el pecho como una piedra de río, redonda y fría, y me dijo en voz muy clara: «No esta vez». Valentina y yo nos sentamos en el suelo del despacho esa noche, con la caja entre las dos, y estuvimos hablando hasta que empezó a clarear por las ventanas. Me contó todo lo que sabía. Me contó que llevaba meses notando cambios en Mateo, pero que cada vez que intentaba hablar con Ernesto, él la tranquilizaba con palabras tan razonables que ella terminaba convenciéndose de que estaba exagerando. Me contó que Ernesto siempre tenía una explicación para todo, que era el hombre más razonable del mundo y que esa razonabilidad, esa calma permanente, era lo que más la había confundido. Ernesto Solís Castillo, 42 años. Contador público con su propia firma pequeña en la calle 61. Buen vecino, buen hijo, según decía su mamá que vivía en Campeche y que me llamaba a mi abuelita, aunque yo no soy su abuelita de nada. Hombre de misa dominical. Hombre que ayudaba a los vecinos cuando tenían una fuga o cuando necesitaban cargar muebles. Que sabía hacer albañilería por afición y que el día que el techo de la cocina de mi casa empezó a gotear, apareció con su cubeta de cemento y lo arregló en una tarde. Eso era lo que el mundo veía de Ernesto. La máscara era perfecta. Llevaba 11 años perfeccionándola. Lo que el cuaderno documentaba era otra cosa completamente. Y lo que Valentina fue descubriendo en las semanas que siguieron al hallazgo del cajón era que no había sido solo Mateo, que los nombres de otros niños en ese cuaderno no eran inventados, que había un patrón que se extendía más allá de las paredes de su propia casa. Me mostró las fotografías de los sobres. No voy a describirlas. Solo les digo que cuando las vi, entendí con una claridad absoluta, del tipo que no deja espacio para la duda ni para la esperanza de estar equivocada, que lo que tenía entre las manos era evidencia de un crimen. No de una falta, no de un malentendido, un crimen. Volví a poner todo dentro de la caja, con cuidado, sin alterar el orden. Valentina me miró. «¿Qué vamos a hacer?», me preguntó. Y yo le respondí con la voz más tranquila que pude reunir, porque en ese momento la calma no me salía de adentro, sino que la estaba construyendo ladrillo por ladrillo con pura voluntad. «Primero vamos a sacar a los niños de esta casa», le dije. «Esta noche, ahora. Mateo y Sofía vienen conmigo». Valentina abrió la boca para decir algo, pero yo levanté la mano. «Escúchame bien, hija. Cuando Ernesto regrese de Campeche, no va a encontrar a los niños aquí. Y después de eso vamos a ir a levantar una denuncia, juntas, con todo lo que hay en esa caja». Fue la primera decisión, la primera de muchas, y mientras la tomaba, mientras decía esas palabras en voz alta en ese despacho que olía a encierro y a traición, sentí que algo en mí se acomodaba, algo que había estado mal puesto durante muchos años. Como cuando tienes un hueso dislocado y de repente vuelve a su lugar y duele, y al mismo tiempo es un alivio. Esta vez no iba a quedarme callada. Esta vez iba a saber cómo nombrar las cosas. Desperté a Mateo y a Sofía con gentileza,
diciéndoles que iban a dormir en casa de la abuela esa noche, que era un plan especial de madrugada. Sofía ni siquiera despertó del todo. Se dejó cargar como un costalito de maíz tibio. Mateo sí abrió los ojos y me miró. Y yo le sostuve la mirada y le dije sin decir palabras que estaba bien, que ya estábamos bien, que lo tenía a él y que no lo iba a soltar. El niño se aferró a mi cuello, y yo sentí ese abrazo en todos los años de mi vida. Salimos los 4 a la madrugada de Mérida, con el cielo todavía negro y las estrellas todavía visibles y el aire caliente que olía a tierra mojada después de un aguacero que había caído antes de la medianoche. Valentina cargaba a Sofía. Yo llevaba a Mateo de la mano. Y mientras caminábamos por las calles vacías de la colonia Itzimná hacia mi casa, yo iba apretando esa manita tibia entre la mía y prometiéndole a Domingo, que ya no está, pero que yo sé que me escucha, que su nieto iba a estar bien, que esta vez la abuela iba a saber qué hacer. Llegamos a mi casa cuando el cielo empezaba a ponerse gris. Puse a los niños en mi cama, la cama grande donde Domingo y yo dormimos durante más de 40 años. Los cubrí con la cobija de crochet que tejí yo misma hace muchos años, de lana de color azul y amarillo. Sofía se durmió de inmediato. Mateo tardó un poco más. «Abuela», me dijo en la oscuridad, «¿ya no voy a tener que regresar?» Yo me senté a la orilla de la cama y le puse la mano en el cabello. «A dormir», le dije. «Mañana hablamos». Y esperé a que se le fueran cerrando los ojos. Y cuando su respiración se volvió pareja y profunda y supe que estaba dormido de verdad, dormido sin miedo por primera vez en mucho tiempo, me paré de la cama muy despacito para no hacer ruido y fui a la cocina. Encendí la lumbre. Puse la olla del café. Me senté en la silla de la cocina con las manos juntas sobre la mesa y le hablé a la Virgen de Guadalupe, que está en la repisa de la sala, pero que yo sé que me escucha desde cualquier cuarto. «Señora», le dije, «necesito que me ayude, porque lo que viene no va a ser fácil. Y yo soy vieja y estoy cansada y tengo miedo, pero este niño es mío y nadie lo va a volver a lastimar mientras yo tenga aliento». El café olió a café de siempre, a madrugada, a principio, y yo me preparé para la batalla más importante de mis 78 años. Los primeros días en que Mateo y Sofía se quedaron en mi casa fueron extraños de una manera que no sé cómo explicar bien. Había alegría en tenerlos cerca, en escuchar sus voces por las mañanas, en ver los zapatos de los dos alineados junto a la puerta. Pero también había una tensión constante, como la que se siente antes de una tormenta cuando el aire cambia y los pájaros se callan. Yo sabía lo que se venía, Valentina sabía lo que se venía. Y los niños, especialmente Mateo, tenían la sensibilidad de los que han aprendido a leer el ambiente antes de que los adultos digan una sola palabra. La mañana después de la madrugada en el despacho, Valentina y yo nos sentamos en la cocina mientras los niños todavía dormían. Tomamos café en silencio los primeros minutos. Después hablamos. El plan era simple en su estructura, aunque no en su ejecución. Valentina iba a llamar a Ernesto a Campeche y decirle que los niños se habían quedado conmigo unos días porque ella tenía turnos dobles en el hospital. Era una explicación que él aceptaría sin problema porque había pasado antes. Eso nos daba 2 días, quizás 3, para movernos antes de que él regresara y encontrara la situación cambiada. Esos 2 días teníamos que usarlos bien. Necesitamos ir al Ministerio Público, le dije a Valentina. Ella asintió, pero vi en su cara algo que reconocí porque es lo mismo que yo misma sentí en algún momento de esa madrugada. Miedo. No del tipo que paraliza, sino del tipo que te hace calcular, que te hace pensar en todo lo que puede salir mal. ¿Nos van a creer?, me preguntó. Era la pregunta correcta, y yo no tenía una respuesta completamente honesta porque la verdad es que no lo sabía. Sabía que teníamos evidencia. Sabía que el cuaderno y las fotografías eran cosas reales, tangibles, que no podían explicarse de otra manera. Pero también sabía que Ernesto era un hombre respetable con 11 años de historia en esa ciudad, con clientes, con relaciones, con la reputación de ser un buen padre y un buen vecino.
Y yo era una señora de 78 años que llegaba con una caja de cartón a decir que su yerno era un monstruo. Nos van a tener que creer, le dije, porque lo que hay en esa caja no miente. Guardamos la caja en el closet de mi recámara, detrás de las cobijas. Valentina tomó fotografías de todo el contenido con su teléfono antes de volver a cerrar la caja, porque yo le dije que necesitábamos copias en caso de que algo pasara. Fue idea mía. No sé de dónde me salió esa claridad en ese momento, pero me salió y me alegra que así fuera. Ese mismo día, mientras Valentina llevaba a Sofía al jardín del fondo para que jugara y Mateo seguía dormido, yo fui a la sala y marqué el número que mi comadre Rosario me había dado hace unos meses, cuando su nuera tuvo problemas con su exmarido. Era el número del DIF de Mérida, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Yo nunca había llamado a esa institución en mi vida, pero sabía que existía y que era el lugar al que se iba cuando había niños en peligro. Contestó una mujer con voz amable. Me preguntó en qué podía ayudarme. Yo tomé aire y dije lo que tenía que decir. Le expliqué que tenía razones para creer que mi nieto había sido víctima de abuso dentro de su hogar, que teníamos evidencia física, que el presunto responsable era el padrastro del niño, que el niño estaba en este momento bajo mi cuidado y en lugar seguro. Hubo un momento de silencio. Después la mujer me dijo con un tono que cambió, que se volvió más serio y más cuidadoso, que necesitaba que yo fuera en persona a las oficinas, que podíamos ir ese mismo día en la tarde, que alguien nos iba a atender. Colgué el teléfono. Me quedé sentada en el sofá de la sala con las manos en el regazo. La imagen de la Virgen de Guadalupe en la repisa me miraba. Afuera en el jardín escuché la risa de Sofía, ese sonido agudo y limpio que hacen las niñas de 6 años cuando algo les divierte de verdad, y me dije que por ese sonido valía todo, por ese sonido y por el sueño profundo y sin pesadillas que Mateo estaba durmiendo en mi cama en ese momento. Por eso valía todo. Esa tarde fuimos Valentina y yo al DIF. Los niños se quedaron con mi vecina Conchita, que es una mujer de 60 y tantos años que vive frente a mi casa, y que es de esas personas que uno sabe que son de fiar sin necesidad de haberlo probado nunca. Le expliqué que los niños necesitaban estar con alguien de confianza unas horas, y ella no hizo preguntas. Solo dijo que sí con esa cara seria de quien entiende que no se hacen preguntas. Las oficinas del DIF estaban en la avenida Colón. Sala de espera con sillas de plástico azul. Luz de tubo fluorescente. Un mural en la pared con niños pintados de colores brillantes que en ese contexto se veía casi cruel en su alegría. Esperamos 40 minutos. Yo tenía la caja de cartón sobre las rodillas. La trabajadora social que nos atendió se llamaba licenciada Esperanza Kawich. Era una mujer de unos 40 años, yucateca como yo, con el cabello recogido y unos lentes de armazón café. Nos hizo pasar a una oficina pequeña con una planta en la esquina y nos pidió que nos sentáramos. Valentina habló primero. Le contó todo desde el principio. La trabajadora social escuchaba y tomaba notas en una libreta. No interrumpió. No hizo gestos de sorpresa ni de duda. Solo escuchó y escribió. Cuando Valentina terminó, la licenciada Kawich me miró a mí. «Usted es la abuela materna», dijo. «Soy la abuela materna», confirmé. «¿Tiene usted la evidencia que mencionó su hija?» Puse la caja sobre su escritorio y la abrí. Esto no sería lo más difícil que iba a pasar en los días siguientes. Pero fue el momento en que entendí que decir la verdad en voz alta delante de alguien que tiene el poder de hacer algo con ella es una experiencia diferente a decirla en privado. Es más pesada, más real, más irreversible. La licenciada Kawich revisó el contenido de la caja con cuidado y con guantes de látex que sacó de un cajón de su escritorio. Revisó el cuaderno, las fotografías, los documentos, tomó notas, no dijo nada mientras revisaba. Cuando terminó, se quitó los guantes y nos miró. «Señoras», dijo, «lo que me están mostrando es evidencia que requiere intervención inmediata. Voy a iniciar el protocolo de denuncia. Necesito que me autoricen a hablar con el niño con un psicólogo presente. Y necesito que ninguna de las dos permita contacto entre el menor y el señor Solís Castillo hasta nuevo aviso.
Valentina empezó a llorar. De alivio, creo. De ese tipo de llanto que sale cuando finalmente alguien con autoridad dice: «Les creo». Yo no lloré. Guardé las lágrimas para más tarde. Le pregunté a la licenciada Kawich qué pasaba ahora. ¿Qué pasos seguían? ¿En cuánto tiempo? Ella fue honesta conmigo, y se lo agradezco hasta hoy, porque me dijo que estos procesos no son rápidos. Que iba a haber una evaluación del niño. Que iba a haber una visita domiciliaria. Que el señor Solís Castillo iba a ser citado a declarar. Que los tiempos dependían del juzgado familiar y del Ministerio Público. Que podía tomar semanas. Que podía tomar meses. Yo la escuché sin parpadear. ¿Y mientras tanto?, pregunté. Mientras tanto, el niño debe permanecer en un ambiente seguro, lejos del presunto agresor. Si usted puede garantizar eso como abuela, eso es lo mejor que puede hacer en este momento. Podía garantizarlo. Lo garanticé. Quiero pausar aquí un momento, porque lo que viene me cuesta decirlo y necesito saber que no estoy sola. ¿Desde dónde me estás escuchando? ¿Qué ciudad? ¿Qué hora es donde estás? Ponlo en los comentarios porque yo los leo y cada uno me da fuerza para seguir contando. Si esta historia te está llegando al corazón, dale like. Y si conoces a alguien que está pasando por algo parecido, que siente que nadie le cree, por favor comparte esto con esa persona. Suscríbete si todavía no lo has hecho, porque aquí hay una historia nueva cada día, y quizás la de mañana sea la que alguien que quieres necesita escuchar. Ahora déjame seguir. Ernesto regresó de Campeche al día siguiente de nuestra visita al DIF. Valentina le dijo por teléfono que los niños seguían conmigo. Él no dijo nada inusual. Le dijo que bueno, que descansara, que él pasaría a recogerlos al día siguiente. Valentina me llamó en cuanto colgó. La escuché respirar del otro lado de la línea. «No va a venir por ellos», le dije. «No mientras yo esté viva». Al día siguiente, Ernesto llegó a mi casa a las 10 de la mañana. Tocó el timbre. Yo ya lo esperaba. Había mandado a Valentina con los niños al fondo del jardín con instrucciones de no salir hasta que yo la llamara. Mi vecina Conchita estaba en su corredor haciéndose la que regaba sus plantas, pero yo sabía que estaba pendiente. Abrí la puerta. Ernesto traía puesta una camisa de botones color azul cielo y los zapatos limpios. Sonrió al verme con esa sonrisa que yo había visto durante 11 años y que ahora me producía un efecto físico que solo puedo describir como el cuerpo reconociendo un peligro que la mente ya había nombrado. «Buenos días, suegra», me dijo. Siempre me llamaba suegra, aunque yo nunca le pedí que me llamara así. «¿Cómo amanecimos?» «Bien», dije. No me moví de la puerta. Él miró hacia adentro de la casa por encima de mi hombro. ¿Están los niños? Vine a recogerlos. Los niños están bien aquí, dije. Hubo un silencio breve. Algo cambió en su cara. Fue apenas un instante, casi nada, pero yo lo vi porque estaba buscándolo. Un ajuste, una recalibración, la máscara acomodándose. «Alicia», dijo, con un tono que mezclaba paciencia y ligerísima condescendencia, el tono que se usa con las personas mayores cuando se les quiere hacer sentir que están confundidas. Entiendo que le gusta tener a los nietos cerca, pero Valentina y yo necesitamos que regresen a casa. Mateo tiene clases mañana. Mateo no va a regresar a esa casa, dije. Otro silencio, este más largo. ¿Perdón? Lo que escuchó. El encanto se fue. No de golpe. Se fue retirando como la marea, despacio, dejando ver lo que había debajo. Los ojos se le pusieron distintos. No con enojo, no todavía, sino con algo que era peor que el enojo, con cálculo. «Creo que usted y yo necesitamos hablar», dijo. «No hay nada que hablar», le respondí. Ya hablé con quien tenía que hablar. Vi cómo procesaba esa información. Vi el momento exacto en que entendió que yo sabía. No deduje, no sospeché. Supe. Y él lo leyó en mi cara como yo lo leía en la suya. «No sé qué le habrán dicho», empezó. «Nadie me dijo nada. Vi lo que había en tu cajón, Ernesto. El nombre sin el suegra, sin el señor.
Solo su nombre, dicho así, plano y frío, como un hecho. Se quedó muy quieto. Y en ese momento, en esa quietud, fue la primera vez en 11 años que vi quién era realmente. No al hombre de las flores y de la misa dominical, al otro, al que existía detrás de todo eso. «Tenga cuidado con lo que dice», me respondió. La voz había cambiado. Ya no era la voz del yerno amable, era otra. «Ya lo dije», le respondí, «y lo voy a seguir diciendo. Ahora le pido que se retire de mi casa». Ernesto se quedó parado en el umbral unos segundos más. Me miró de una manera que yo guardé en mi memoria con todo detalle porque supe que iba a necesitarlo después. Después se dio la vuelta y se fue caminando hacia su carro sin apresurarse. Con calma, con esa calma que era su mejor arma. Yo cerré la puerta. Me apoyé en ella unos momentos. Escuché el carro encenderse y alejarse. Y entonces sí me temblaron las manos. Fui al baño, abrí el grifo del agua fría y me mojé la cara. Me miré en el espejo. 78 años. Cabello blanco. Arrugas en los ojos y en la boca. Una mujer vieja, decían. Una mujer que ya no entiende los tiempos, decía su familia. Una mujer que exagera, que inventa, que está confundida por la edad. Esa mujer acababa de mirar al monstruo a los ojos sin moverse de la puerta. Me sequé la cara con la toalla y fui al jardín a buscar a mis nietos. Lo que no supe en ese momento fue que Ernesto no iba a quedarse quieto, que la calma con la que se había ido de mi puerta no era resignación, era estrategia. Esa misma tarde llamó a Rodrigo, mi hijo mayor, el que vive en Cancún. Le dijo que yo estaba reteniendo a los niños sin permiso, que había inventado acusaciones graves sin ningún fundamento, que estaba actuando de manera irracional y que alguien de la familia necesitaba venir a hacerme entrar en razón. Rodrigo me llamó esa noche. La conversación fue difícil. Rodrigo es un buen hombre, pero es de esos hombres que necesitan ver las cosas con sus propios ojos para creerlas. Y Ernesto había hablado con él primero y había plantado la semilla de la duda antes de que yo pudiera decir una sola palabra. Me dijo que estaba preocupado por mí, que Ernesto le había dicho que últimamente yo estaba muy alterada, que quizás el estrés de vivir sola me estaba afectando, que a lo mejor era buena idea que fuera a verme. Yo escuché todo eso con la misma calma con que había cerrado la puerta en la cara de Ernesto. «Rodrigo», le dije cuando terminó, «sé que Ernesto te llamó antes que yo, y sé que lo que te dijo sonó razonable porque ese hombre lleva 11 años siendo muy razonable con todo el mundo. Pero yo soy tu madre, y tú me conoces. ¿En 78 años te he mentido alguna vez?» Silencio al otro lado. «¿Alguna vez?», insistí. «No», dijo finalmente. «Entonces, escúchame ahora». Y le conté. Todo, con calma, con detalle, con la claridad de quien ha dormido poco en 3 días pero ha tenido tiempo de ordenar los hechos en la mente, como se ordenan los archivos en una gaveta. Rodrigo escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, tardó un momento en hablar. «Mamá», dijo, y su voz había cambiado completamente. «¿Estás segura?» «Tan segura como de que tú eres mi hijo». Otro silencio, más largo. «¿Qué necesitas que haga?» Y ese fue el momento en que supe que no estaba completamente sola. Pero lo que vino después me enseñó que tener a alguien creyéndote no es suficiente cuando el sistema avanza lento y el enemigo se mueve rápido. Ernesto contrató a un abogado al tercer día. Un abogado de esos que saben muy bien cómo usar el lenguaje para voltear las cosas. Y ese abogado mandó una carta a mi domicilio diciéndome que al retener a los menores sin autorización judicial, yo estaba cometiendo una falta legal, que el señor Solís Castillo tenía derechos parentales sobre los menores, que si no entregaba a los niños en un plazo de 48 horas, habría consecuencias legales. Yo tomé esa carta, la leí una vez, la doblé, la guardé en la caja junto con todo lo demás, y fui a la cocina a hacer café. Valentina llegó esa tarde al borde del colapso. Traía los ojos hinchados de no dormir y las manos frías como siempre cuando está muy asustada. Me mostró los mensajes que Ernesto le había mandado. Mensajes largos,
razonables, llenos de preocupación fingida por los niños y de insinuaciones sobre mi estado mental. Mensajes que cualquiera que no supiera la verdad encontraría completamente normales. ¿Y si le creen a él?, me dijo. ¿Y si el juez dice que los niños tienen que volver con él? Yo le puse las manos en la cara a mi hija, en las mejillas frías. Escúchame, le dije. Tienen un cuaderno con su letra, tienen fotografías, tienen las fechas, tienen el testimonio de Mateo cuando esté listo para darlo. Ningún juez en México puede ignorar eso. Pero mientras lo decía, en algún lugar de adentro, había una voz pequeña que me preguntaba si yo misma me creía completamente esas palabras, si los sistemas siempre hacían lo correcto, si la justicia siempre llegaba. Conocía la respuesta. La conocía desde que tenía 9 años y mi prima Cande empezó a ponerse callada, y yo le dije a mi mamá que algo pasaba, y mi mamá me dijo que no dijera tonterías. No siempre llega, no sola, hay que empujarla. Esa noche, después de que los niños se durmieron, me senté en la mecedora del corredor con la caja en el regazo. El cuaderno de tapas verdes lo saqué y lo sostuve entre las manos. Lo había leído una vez completamente y había jurado no volver a abrirlo hasta que fuera necesario. Pero esa noche lo sostuve nomás, sin abrirlo, sintiendo el peso del papel y de la tinta y de todo lo que esas páginas contenían. Era la evidencia. Era la prueba de que yo no estaba inventando nada, de que Valentina no estaba confundida, de que Mateo no era un niño con ansiedad infantil sin causa. Era la verdad escrita de la mano del propio monstruo, porque los monstruos a veces, en su soberbia, creen que nadie va a encontrar lo que esconden. Ernesto había cometido el error de creer que su cajón iba a seguir cerrado para siempre, y esa fue su perdición. Lo puse de vuelta en la caja, cerré la tapa, y me quedé mirando el cielo de Mérida, que esa noche estaba cubierto de nubes y no dejaba ver ninguna estrella. Ya sé que no puedo hacer esto sola, le dije a Domingo en voz baja. A él y a la Virgen y a cualquiera que me estuviera escuchando desde el otro lado. Necesito ayuda. Mándame la ayuda. Y 3 días después, la ayuda llegó. Se llamaba Graciela Mena. Era una mujer de unos 55 años, delgada, con el cabello corto y unas gafas de armazón rojo que le daban un aire de persona que no pierde el tiempo. Era psicóloga clínica especializada en trauma infantil y trabajaba como perita auxiliar del Ministerio Público en casos de abuso. La licenciada Kawich del DIF nos la presentó cuando citaron a Mateo para su primera evaluación. Yo la miré bien la primera vez que la vi. Uno aprende a medir a la gente en los primeros segundos cuando la situación lo requiere. Y lo que vi en Graciela Mena fue a una mujer que había visto mucho dolor en su carrera, y que ese dolor no la había endurecido, sino que la había hecho más precisa, más cuidadosa, más determinada. Me di cuenta de que éramos algo parecidas en eso. La evaluación de Mateo fue en una sala especial del DIF que estaba pintada de colores suaves y tenía juguetes en las esquinas y una mesa bajita con sillas pequeñas. Graciela entró con Mateo. Valentina y yo esperamos afuera en las sillas de plástico azul del pasillo, y fue la espera más larga de mi vida. 1 hora y 20 minutos, en las que yo no pude leer, no pude rezar, no pude hacer otra cosa que mirar el piso de mosaico color beige y contar los cuadros con los ojos para no pensar en lo que estaba pasando detrás de esa puerta. Cuando Graciela salió, me buscó a mí primero con la mirada. No a Valentina, a mí. Y algo en esa elección me dijo que ella había entendido quién era el centro de gravedad de esta historia. Me tomó del brazo y me llevó unos pasos más lejos de donde estaba Valentina. Su nieto es un niño muy valiente, me dijo en voz baja, y muy inteligente. Eligió sus palabras con mucho cuidado para que yo entendiera sin necesidad de que él dijera cosas que le costaban demasiado decir. Le pregunté qué había dicho. Graciela me miró fijo. Lo suficiente, respondió. Lo suficiente para que yo pueda emitir un dictamen pericial que, junto con la evidencia física que ustedes tienen, va a ser muy difícil de refutar. Sentí que algo que llevaba días apretado muy fuerte dentro de mi pecho empezaba a aflojarse un poco. Solo un poco.
todavía no era momento de soltarlo del todo. Quiero pausar aquí un momento, porque lo que voy a contarles ahora es lo que más me costó de todo este proceso. No fue lo más doloroso. Lo más doloroso ya lo había vivido. Fue lo más difícil en el sentido de que me exigió ser una clase de mujer que yo no sabía si era capaz de ser. Así que antes de seguir, quiero pedirte algo. Si estás escuchando esto y tienes a alguien cerca a quien proteger, alguien de quien sientes que algo no está bien, aunque no puedas nombrarlo todavía, dale like a esta historia. Que ese like sea tu promesa de que vas a confiar en tu instinto. Y si todavía no te has suscrito, hazlo ahora porque aquí hay una historia nueva cada día y no quiero que te pierdas ninguna. Dime en los comentarios qué ciudad, qué hora es donde estás. Estoy aquí, sigo contando. Ernesto fue citado a declarar ante el Ministerio Público 4 días después de la evaluación de Mateo. Yo supe la fecha porque la licenciada Kawich nos mantuvo informadas. También supe que había algo más que estaba pasando en paralelo, algo que Graciela Mena había movido con sus propios contactos en el sistema. Uno de los nombres en el cuaderno de Ernesto pertenecía a un niño que había presentado una denuncia anónima 2 años antes que había quedado archivada por falta de evidencia. Graciela lo conocía. Había sido ella la psicóloga que evaluó a ese niño en su momento y que había emitido un dictamen que nadie usó porque la denuncia se cayó antes de llegar al juzgado. Ese dictamen seguía en los archivos del Ministerio Público. Y el nombre de Ernesto Solís Castillo también estaba en esos archivos, mencionado de pasada, como contacto del menor en aquella época. El sistema no lo había conectado entonces. Graciela lo estaba conectando ahora. Cuando me contó esto en una llamada telefónica la noche antes de la declaración de Ernesto, yo me quedé en silencio un momento, procesando lo que significaba. ¿Eso quiere decir que hay otro niño?, le pregunté. Quiere decir que hay un patrón documentado que el Ministerio Público ahora tiene obligación de investigar, me dijo Graciela. Y quiere decir que usted y su hija no van a estar solas en esa sala mañana. No dormí esa noche, no por miedo, sino porque había demasiadas cosas moviéndose al mismo tiempo, y mi mente no podía parar de seguirlas a todas. Me levanté a las 4 de la mañana y fui a la cocina. Puse el café. Me senté en la silla de siempre. En la mesa de la cocina tenía la caja de cartón. La había traído al cuarto de cocina la noche anterior para tenerla cerca. La abrí una vez más y saqué el cuaderno de tapas verdes. Esta vez sí lo abrí. Lo leí completo, por segunda vez, despacio, con la misma calma deliberada con que uno lee algo que no quiere leer, pero que tiene que entender completamente. Leí cada entrada, cada fecha, cada nombre. Y cuando llegué al nombre de Mateo, en lugar de apartar los ojos como la primera vez, me quedé mirándolo. Dejé que el peso de esas palabras me cayera encima completo, sin amortiguarlo, sin tratar de protegerme de él. Porque necesitaba cargarlo. Necesitaba sentir exactamente qué tan pesado era para poder levantarlo y llevarlo hasta donde tenía que llevarlo. Cerré el cuaderno. Lo puse de vuelta en la caja y me quedé sentada en la oscuridad de la cocina con mi café y con la certeza tranquila, inamovible, de que ese día iba a ser el día en que todo cambiaba. La declaración de Ernesto fue por la mañana. Valentina y yo fuimos juntas. Rodrigo había venido de Cancún y estaba con nosotras. Graciela Mena también estaba presente en calidad de perita. Había 2 agentes del Ministerio Público. Y había un licenciado de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Familia, que yo no conocía, pero que Graciela me había dicho que era de los buenos, de los que se tomaban estos casos en serio. Ernesto llegó con su abogado. Venía bien vestido, como siempre. Pantalón de tela, camisa de botones, los zapatos limpios. Me saludó al verme en el pasillo con una inclinación de cabeza que pretendía ser neutral, pero que a mí me pareció desafiante. Su abogado iba hablándole al oído. Yo no aparté los ojos de él. Valentina me tomó del brazo. «Mamá», me dijo en voz baja. «Estoy bien», le respondí. Y era verdad. La declaración duró más de 3 horas. Nosotras no estuvimos presentes en la sala, ese no es el procedimiento, pero Graciela entraba y salía y nos mantenía al tanto.
Ernesto mantuvo su calma durante la primera hora. Negó todo con argumentos preparados, con fechas alternativas, con una narrativa de la abuela desestabilizadora y la esposa manipulada que su abogado había construido con cuidado. Pero entonces llegó el momento en que el licenciado de la Fiscalía presentó la conexión con el caso archivado de 2 años atrás. Y presentó la coincidencia entre las fechas del cuaderno y los registros de acceso a la escuela de Mateo que Valentina había entregado como evidencia. Y presentó el dictamen pericial de Graciela Mena sobre la evaluación de Mateo. Y entonces, según me dijo Graciela más tarde, algo en la compostura de Ernesto empezó a moverse. No se derrumbó de golpe, no gritó, no lloró. Fue más parecido a cuando se va el aire de un neumático despacio, esa pérdida gradual de estructura hasta que ya no puede sostener el peso de nada. El abogado le susurraba, pero Ernesto había dejado de escucharlo. Se quedó mirando la mesa, y las respuestas que siguieron fueron más cortas, más inconsistentes, con contradicciones que el licenciado fue marcando una por una con la paciencia de quien sabe que el tiempo está a su favor. Al final de las 3 horas, Ernesto Solís Castillo fue detenido preventivamente por orden del Ministerio Público mientras se formalizaban los cargos. Cuando el licenciado salió al pasillo y nos lo dijo, Valentina se llevó las manos a la boca. Rodrigo cerró los ojos. Yo me quedé mirando el mural de los niños pintados de colores brillantes en la pared del pasillo. Pensé en Mateo, en su corazón latiéndome bajo las manos en el pasillo de su casa, en sus puños apretados, en sus ojeras, en la pregunta que me había hecho en mi cama oscura aquella noche. «Abuela, ¿ya no voy a tener que regresar?» Me levanté de la silla. Le dije a Valentina que tenía que hacer una llamada. Salí al estacionamiento del Ministerio Público. El sol de Mérida caía vertical y pesado sobre el asfalto. Marqué el número de mi casa donde Conchita estaba cuidando a los niños. Contestó Mateo. «Abuela», dijo. «Mateo, mi amor», le dije. «Quiero que sepas que ya estás bien, que ya no tienes que tener miedo. ¿Me entiendes?» Hubo un silencio corto, y después escuché algo que no había escuchado en muchos meses. La risa de mi nieto, breve, tímida, como si estuviera probando si todavía sabía cómo hacerlo. Pero real, completamente real. «¿Vas a venir pronto, abuela?» «En un ratito», le dije. «Espérame». Colgué el teléfono. Me quedé parada en el estacionamiento bajo el sol de agosto de Mérida. Y entonces sí lloré. No mucho. No el tipo de llanto que dobla, solo el que afloja lo que llevaba días apretado. Después me limpié la cara, enderecé la espalda y entré de vuelta al edificio. Había trabajo que terminar. Los días que siguieron fueron complicados, aunque no de la misma manera que los anteriores. La maquinaria legal se había puesto en movimiento, y eso significaba trámites, documentos, citas con el juzgado familiar, con la fiscalía, con el área de protección del DIFE. Valentina tuvo que hacer declaraciones por separado. Rodrigo se quedó una semana en Mérida para apoyar. Graciela Mena se convirtió en una presencia constante que nos guiaba por los procedimientos con la misma precisión con que uno guía a alguien por un camino de noche, diciéndoles dónde está el próximo paso antes de que tropiecen. La familia de Ernesto reaccionó de maneras predecibles. Su madre llamó a Valentina varias veces con mensajes que iban de la súplica al reclamo. Algunos amigos de Ernesto en la colonia dejaron de saludar. Otros, sorprendentemente, se acercaron a Valentina con información que tenían guardada y que nunca habían sabido cómo usar. Una vecina del fraccionamiento donde vivían Valentina y Ernesto se presentó en las oficinas del DIF por su cuenta. Se llamaba Dolores y tenía una hija de 11 años que jugaba a veces con Sofía. Le contó a la licenciada Kawich que hacía 8 meses había encontrado a Ernesto solo con la hija de otra vecina en un espacio cerrado y que le había parecido raro, pero que no había sabido qué hacer con esa sensación. Su testimonio fue agregado al expediente. Cada pieza que llegaba era una pieza más que cerraba las salidas de escape. Ernesto permaneció en prisión preventiva mientras avanzaba la investigación. Su abogado presentó recursos que el juzgado fue desestimando uno por uno
a medida que la evidencia se acumulaba. El cuaderno de tapas verdes fue enviado a peritaje y confirmado como escrito por Ernesto Solís Castillo. Las fotografías fueron examinadas, los registros de fechas fueron cotejados. El caso no fue rápido. Eso tengo que decirlo con honestidad, porque las historias a veces hacen parecer que la justicia llega de un día para otro y no es así. La justicia en México, en estos casos, en estos procesos, se mueve como el agua que horada la piedra, despacio, con insistencia, sin prisa pero sin pausa. Lo que sí fue rápido fue la medida de protección para Mateo y Sofía. En menos de una semana desde la detención de Ernesto, el juzgado familiar emitió una resolución que formalizó la guarda y custodia de los niños con Valentina y estableció que yo, como abuela materna, tenía autorización legal expresa para ejercer la tutela complementaria. Eso significaba que lo que había estado siendo verdad de hecho desde aquella madrugada se volvió verdad también en los papeles. Mateo ya no tenía que regresar. La noche en que recibimos esa resolución, Valentina la leyó en voz alta, sentada en mi mesa de la cocina. Los niños estaban dormidos. Rodrigo nos escuchaba desde la sala. Yo tenía las manos sobre la mesa y el café a un lado enfriándose porque me había olvidado de tomarlo. Cuando Valentina terminó de leer, dobló el papel y lo puso sobre la mesa. Y los tres nos quedamos en silencio un momento. Ese tipo de silencio que no es vacío, sino que está lleno de todo lo que no necesita decirse con palabras. «Mamá», dijo Valentina finalmente. «Ya sé, hija», le dije. «¿Cómo lo supiste? Desde el principio. ¿Cómo lo supiste?» Yo pensé en Cande, en sus ojeras de niña, en sus puños apretados, en el silencio que fue creciendo dentro de ella durante años, hasta que ya no le quedó espacio para otra cosa. «Porque ya lo había visto antes», le dije, «y la primera vez no supe qué hacer. Esta vez sí». Valentina me tomó las manos, y yo se las apreté con toda la fuerza que me quedaba en estas manos viejas que han amasado tortillas y han enterrado a un esposo y han abrazado a nietos y han sostenido evidencia de cosas terribles sin soltarla. Las apretó de vuelta. Afuera, Mérida seguía siendo Mérida con su calor y sus jacarandas y sus grillos y su cielo que de noche tiene esa profundidad particular de las ciudades que llevan siglos mirando hacia arriba. Y adentro de mi casa, mis nietos dormían en mi cama grande con la cobija azul y amarilla. Dormían sin pesadillas, dormían seguros. Era suficiente, era más que suficiente. Era todo. Han pasado 11 meses desde aquella madrugada en que Valentina apareció en el umbral de mi cuarto descalza y asustada y me pidió una promesa. Hay una manera en que el tiempo cambia después de que algo así ocurre. No es que pase más rápido ni más lento, es que se vuelve diferente en su textura. Los días antes de aquella noche tenían una especie de normalidad que yo daba por sentada. Esa normalidad tranquila de la vida de una mujer vieja con su jardín y su café y su radio de trovadores. Los días después tienen otra cosa, tienen peso y también tienen luz, y a veces esas dos cosas están tan juntas que no se puede separar la una de la otra. Mateo tiene 10 años ahora. Creció casi 2 centímetros en estos 11 meses, lo sé, porque tenemos marcada su estatura en el marco de la puerta de la cocina, con una rayita a lápiz y la fecha escrita al lado. Sofía va a cumplir 7 en diciembre, y ya me dijo que quiere una piñata de unicornio y que la fiesta tiene que ser en mi jardín porque dice que el jardín de la abuela es el lugar más bonito del mundo. Yo le dije que sí a todo, que hago la piñata con mis propias manos si hace falta. Las mañanas en mi casa ahora son distintas a las de antes. Me sigo levantando a las 5:30 porque el cuerpo no sabe hacerlo de otra manera. Pero ahora, a las 7, empiezan a escucharse los pasos de Mateo en el pasillo. Él también es madrugador, no tanto como yo, pero más que cualquier niño de su edad que yo haya conocido. Llega a la cocina con el cabello revuelto y se sienta en el banco alto de la barra y me dice: «Buenos días, abuela», con esa voz que todavía no sabe si es de niño o de joven. Yo le pongo un vaso de leche con chocolate. Él lo toma en silencio los primeros minutos mientras se termina de despertar.
Y yo hago mis cosas en la cocina sin apurarle la conversación, porque aprendí que Mateo llega a las palabras despacio, a su ritmo, y que si uno lo espera sin presión, al final dice lo que tiene que decir. Eso fue lo primero que me dijo la psicóloga que lo atiende, que le demos tiempo, que no le preguntemos, que dejemos que él llegue. La psicóloga se llama doctora Irma Pech y trabaja en el DIF. Es una mujer joven, de unos 35 años, yucateca como nosotras, con una voz muy tranquila que los niños escuchan sin darse cuenta de que están siendo escuchados también. Mateo la ve una vez por semana. Al principio iba a regañadientes, con esa resistencia callada que los niños usan cuando no quieren mostrar que algo les importa demasiado. Ahora va sin que nadie se lo recuerde. Una vez le pregunté qué hacían en las sesiones y me dijo con toda naturalidad que a veces dibujaban y a veces jugaban y a veces solo hablaban. Le pregunté si le gustaba ir y me dijo que sí, que la doctora Irma era buena onda. Eso fue suficiente para mí. Ha tenido noches difíciles, no voy a decir que no. Hubo un periodo en octubre en que las pesadillas regresaron y yo lo escuchaba en las noches desde mi cuarto y me levantaba y me sentaba a la orilla de su cama y no le decía nada, solo estaba ahí, hasta que su respiración se volvía pareja otra vez. La doctora Irma dijo que eso era normal, que la sanación no va en línea recta, que tiene sus regresiones y sus avances y que lo importante era que Mateo tenía un lugar seguro donde pasar por todo eso. Ese lugar era mi casa y yo era ese lugar. Tengo que pausar aquí un momento porque necesito preguntarte algo importante. Si llegaste hasta aquí, si seguiste a esta viejita a lo largo de todo lo que les he contado esta noche, quiero saber quién está del otro lado. ¿Desde qué ciudad me estás escuchando? ¿Qué hora es donde estás? Si es de madrugada y no puedes dormir, o si es de tarde y estás haciendo algo mientras me escuchas, dímelo en los comentarios. Cada comentario me dice que no estoy sola contando esto. Y si esta historia te movió algo adentro, si te hizo pensar en alguien a quien quieres, en algún niño que conoces, en algún instinto que has tenido y no has sabido cómo nombrar, dale like. Ese like me dice que siga adelante, que siga compartiendo. Aquí hay una historia nueva cada día, te lo prometo, y quizás la de mañana sea la que alguien que tú quieres necesita escuchar. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Y ahora déjame contarte cómo quedaron las cosas. Valentina tardó varios meses en encontrar su propio equilibrio. No fue fácil para ella, y yo no voy a pretender que lo fue. Había cargado 11 años de matrimonio con un hombre que resultó ser alguien completamente diferente al que ella creyó conocer. Eso no se procesa de un día para otro. Hay un tipo de duelo muy específico que viene de descubrir que el amor que sentiste por alguien era amor por una mentira, por una construcción cuidadosa que no tenía nada verdadero adentro. Ese duelo es silencioso y raro y muy difícil de explicarle a la gente porque desde afuera parece que lo que uno debería sentir es solo alivio. Y hay alivio, claro que lo hay. Pero también hay esa otra cosa, ese vacío donde estaba la ilusión. Valentina también empezó terapia. Eso me alegró más de lo que supe decirle. Le dije solo que me parecía bien y que estaba orgullosa de ella. Ella me dijo que, gracias mamá, con esa voz de cuando era niña, y me daba las gracias por algo que en realidad era lo mínimo que yo podía hacer. Eso me partió el corazón de la mejor manera posible. Nuestra relación cambió en estos 11 meses. Se hizo más honesta, menos suave en la superficie y más firme en el fondo. Valentina ahora me dice las cosas que antes guardaba porque aprendió que guardarlas tiene un costo demasiado alto. Y yo aprendí a escucharla sin querer resolver todo de inmediato, que es un defecto mío de toda la vida, ese impulso de arreglar las cosas antes de terminar de entenderlas. Rodrigo vino otras 2 veces desde Cancún. La primera vez para los trámites legales. La segunda sin ninguna razón particular, solo dijo que quería ver a su mamá y a sus sobrinos. Y cuando llegó, se sentó en mi corredor a tomar café y me contó cosas de su vida que hacía mucho no me contaba. Creo que todo esto lo sacudió de una manera que él tampoco tenía palabras para nombrar del todo. Pero lo sacudió bien.
Lo sacudió hacia adentro de la familia en lugar de hacia afuera. Humberto llamó desde el norte. Habló más en esa llamada que en los últimos 3 años juntos. Me dijo que si necesitaba dinero para los abogados que dijera. Le dije que no, que estaba bien. Me dijo que si en algún momento Valentina y los niños necesitaban irse una temporada, que él podía recibirlos. Le agradecí. Le dije que ya lo sabíamos. Y algo en esa conversación se acomodó también. Ese hueso dislocado de tener a un hijo lejos que uno aprende a cargar sin decir que duele. De Ernesto voy a decir lo menos posible porque esta historia no es sobre él. Lo que pasó con él es lo que tenía que pasar. Los cargos se formalizaron. El proceso penal avanzó con la lentitud que tienen estas cosas, pero avanzó. El cuaderno y la evidencia pericial de Graciela Mena fueron determinantes. El testimonio de Mateo, dado en condiciones controladas con la doctora Irma presente, fue grabado en video según el protocolo del Ministerio Público para que el niño no tuviera que declarar más veces de las necesarias. La jueza que llevó el caso fue una mujer de unos 50 años que revisó el expediente con una atención que nos daba confianza solo de verla trabajar. Ernesto Solís Castillo está pagando las consecuencias de lo que hizo. Eso es lo que puedo decir. Que hay justicia, aunque sea imperfecta y tardada como suele ser. Que las puertas que él creyó que iban a seguir cerradas para siempre se abrieron. Que el cajón que creyó que nadie iba a encontrar fue encontrado. Por una llave copiada. Por una hija que decidió que ya era suficiente. Por una abuela que no supo mirar para otro lado. Yo no siento triunfo por lo que pasó con él. No es la palabra correcta. Lo que siento es algo más parecido a la responsabilidad cumplida, a la promesa honrada. Hay una diferencia entre ganar y hacer lo correcto, y a veces esas dos cosas coinciden y a veces no, pero en cualquier caso, lo que importa es haber hecho lo correcto. Eso es lo que puedo cargar con paz. El cuaderno de tapas verdes ya no está en mi casa. Está en el expediente del Ministerio Público donde tiene que estar. Pero guardo algo en su lugar. En la caja de cartón café que ahora tiene adentro solo papeles de trámites y resoluciones y dictámenes, guardo también un dibujo que Mateo hizo en una de sus sesiones con la doctora Irma y que la doctora me pidió permiso para darme. Es un dibujo con crayones de colores, del tipo que hacen los niños cuando todavía no les importa la perfección técnica y solo les importa lo que quieren decir. Hay 2 figuras. Una grande con el cabello blanco, una pequeña con los brazos abiertos, y debajo, con la letra de los 9 años que ya va siendo de los 10, dice, «Mi abuela que me cuida». Cuando lo vi por primera vez, no pude hablar durante un momento largo. La doctora Irma me lo observó y no dijo nada, que es lo que hacen los buenos psicólogos. Te dan espacio para sentir lo que tienes que sentir sin apurarte. Después me dijo que Mateo le había pedido específicamente que me lo diera a mí, que quería que yo lo tuviera. Lo tengo en la repisa de la sala, al lado de la Virgen de Guadalupe. Ahora quiero hablarle directamente a quien está escuchando esto, porque creo que en algún lugar entre todo lo que les conté, hay algo que le pertenece a alguien que está del otro lado. Si eres abuela y tienes un nieto o una nieta que ha cambiado, que ya no ríe igual, que tiene pesadillas, o que ya no quiere comer, o que se queda quieto mirando paredes, o que se aferra a ti de una manera que nunca antes hizo. Confía en ese instinto. No lo expliques, no lo justifiques. No permitas que nadie te diga que estás exagerando o que eres vieja y no entiendes los tiempos, o que estás inventando cosas. Esa sensación que tienes en el pecho no es paranoia, es sabiduría. Es 70 o 75 o 80 años de aprender a leer a las personas y a las situaciones, y esa lectura no se equivoca. Observa, documenta, escribe fechas y lo que viste y lo que el niño dijo o no dijo. Llama al DIF de tu ciudad, que existe en todos los estados de la República. Ve al Ministerio Público si tienes evidencia. No esperes a tener todo perfecto ni todo resuelto. Ve con lo que tienes. Y si la primera persona que te atiende no te escucha, busca a la siguiente. No te rindas porque el sistema sea lento. El sistema es lento pero se mueve si no lo dejas parar.
Si eres mamá o papá y alguien, quizás tu propia madre, quizás una maestra, quizás un médico, te ha dicho que algo está pasando con tu hijo y tú no has querido ver. Entiendo por qué. Lo entiendo completamente. Porque ver significaría que el mundo que construiste no es el que creías que era. Significaría decisiones difíciles y pérdidas reales y un dolor que no sabes si puedes cargar. Pero escúchame. El costo de no ver es más alto. Siempre es más alto. Tu hijo te necesita creyéndole más de lo que necesita cualquier otra cosa en el mundo. Y nunca es demasiado tarde para empezar a creer. Si eres alguien que pasó por algo parecido a lo que pasó Mateo, cuando era niño o niña y nadie te protegió, o llegaron tarde, o simplemente no supieron qué hacer, quiero que sepas que lo que te pasó no fue tu culpa. Que el silencio que te pusieron adentro no era tuyo. Que mereces que te crean. Que hay sanación posible, no la del olvido, que eso no existe, sino la del aprender a cargar lo que pasó sin que te aplaste. Hay personas que pueden ayudarte. Hay psicólogos en el DIF que no cobran. Hay líneas de apoyo. Hay formas de empezar. Y si eres alguien que tiene miedo de hablar, que sabe algo y no sabe cómo decirlo, que ha guardado un secreto que pesa demasiado porque no sabía si alguien le iba a creer o porque tenía miedo de las consecuencias, habla. El secreto pesa más que la verdad, siempre. Y hay personas que saben escuchar. Busca a esas personas. Empieza por una. Una sola es suficiente para empezar. Eso es lo que aprendí yo en estos 78 años y especialmente en estos últimos 11 meses. Que una persona que decide ver la verdad y nombrarla en voz alta puede cambiar el curso de las cosas. No siempre es fácil, no siempre es rápido, pero puede hacerse. Con miedo y con temblor y con noches sin dormir y con el café enfriándose en la taza porque te olvidaste de tomarlo. Puede hacerse. Esta mañana, cuando Mateo llegó a la cocina con el cabello revuelto y se sentó en el banco alto de la barra, hice algo que no había hecho antes. Le di su leche con chocolate como siempre y después me senté frente a él y lo miré bien. Le miré los ojos que ya no tienen esas ojeras profundas de cuando lo veía llegar a recogerme a la escuela. Le miré las mejillas que volvieron a tener ese color que tienen los niños que están durmiendo bien. Le miré las manos que sostenían el vaso sin apretarlo. «¿Qué?», me dijo, con esa cara que ponen los niños cuando los miras demasiado fijo. «Nada», le dije, «te estoy viendo». Se rió. Ese mismo sonido que escuché por el teléfono el día de la detención de Ernesto. Esa risa breve y tímida que estaba probando si todavía sabía cómo hacerlo. Pero 11 meses después ya no es breve ni tímida. Es llena. Es de cuerpo entero. Es la risa de un niño que está aprendiendo de nuevo que el mundo tiene partes buenas y que él merece estar en ellas. Me terminé mi café antes de que se enfriara. El jardín en este noviembre de Mérida tiene la bugambilia en su mejor momento, toda encendida de morado bajo el sol de la mañana. Las matas de hierbabuena huelen cuando pasa el viento. En la repisa de la sala, la veladora de la Virgen de Guadalupe lleva 11 meses sin apagarse, y junto a ella, el dibujo de 2 figuras de crayón, una grande con cabello blanco y una pequeña con los brazos abiertos. Mi abuela que me cuida. Yo lo miro cada mañana antes de salir al jardín. Y cada mañana pienso en Cande, mi prima Cande de los ojos grandes que coleccionaba piedritas y que se fue volviendo callada. Pienso en lo que no pude hacer entonces, siendo una niña de 9 años, que no tenía palabras para lo que veía. Y le digo en silencio que esta vez sí, que esta vez lo nombramos, que esta vez no miramos para otro lado. Eso es todo lo que se puede pedir. Hacer lo que se puede con lo que se sabe en el momento en que se sabe. Y cuando se aprende más, hacer más. Eso es lo que hacemos las abuelas. Aprendemos. Y usamos lo aprendido para proteger a los que vienen después. Si llegaste hasta aquí conmigo, si escuchaste toda la historia de esta viejita yucateca desde aquella madrugada hasta este noviembre de bugambilias moradas, quiero pedirte una última cosa. Deja un comentario con la palabra protegida. Solo eso. Una sola palabra.
Porque las personas que de verdad se quedaron conmigo hasta el final van a entender por qué esa palabra importa. Van a saber lo que significa en el contexto de todo lo que les conté. Y ese comentario me va a decir que no estuve hablando sola esta noche. Dale like si esta historia te llegó al corazón. Compártela con alguien que la necesite. Quizás hay una mamá en tu vida que necesita escuchar que su instinto tiene razón. Quizás hay una abuela que necesita saber que no está exagerando. Quizás hay alguien que está guardando un secreto que pesa demasiado y que necesita escuchar que hay salida. Suscríbete si todavía no lo has hecho, porque aquí llega una historia nueva cada día sin falta. Historias de mujeres como yo, de familias como la mía, de luchas que no salen en los periódicos pero que ocurren todos los días en las cocinas y los pasillos y los jardines de México. Dime desde dónde estás viendo, qué ciudad, qué estado, si es de noche o de madrugada, si estás sola o acompañada. Yo los leo todos, cada uno. De todo el corazón de esta abuela yucateca al tuyo, muchas gracias. Cuídense mucho por allá y cuiden a sus niños.